Entre las verdes colinas de Irlanda hay un lugar que encierra un pedazo de historia cristiana muy antigua. Se trata de Emly, famosa por haber sido la sede del obispo San Ailbe, uno de los primeros santos prepatricios de Irlanda, luego considerado patrón de Munster y de la arquidiócesis de Cashel y Emly. En el pequeño pueblo se puede visitar la iglesia dedicada a San Ailbe, que testimonia el vínculo secular entre la comunidad y la figura del santo. En las tradiciones locales, San Ailbe también ha sido asociado a Gales y, según algunas historias, incluso habría bautizado a San David. Su vida está envuelta en muchos milagros y relatos de diferentes épocas que, a pesar de las incongruencias históricas, demuestran la importancia de su figura religiosa. Curiosamente, Ailbe también es considerado el santo patrón de los lobos, un atributo bastante inusual que hace eco a las fascinantes leyendas celtas. Su día se celebra el 12 de septiembre, momento en el que la comunidad recuerda su figura y su contribución a la difusión del cristianismo en Irlanda. Visitarlo, por lo tanto, no es solo una experiencia histórico-religiosa, sino también una oportunidad para sumergirse en la rica tradición cultural irlandesa. Poco se sabe de Ailbe que pueda considerarse fiable. En fuentes irlandesas del siglo VIII se le considera el primer obispo de Emly en Munster. Fuentes galesas del siglo XI lo asocian con David de Gales, a quien se le atribuye el bautismo, y fuentes del siglo XVI incluso le dan una genealogía galesa local que lo convierte en un antiguo bretón. Ailbe es venerado como uno de los 4 grandes mecenas de Irlanda. Su fiesta es el 12 de septiembre. Es el santo patrón de la arquidiócesis de Cashel y Emly. La vida de Ailbe está incluida en el Vitae Sanctorum Hiberniae, VSH, una colección latina de vidas de santos irlandeses medievales compilada en el siglo XIV. Hay 3 versiones manuscritas principales del VSH, Dublín, Oxford y Salamanca. Charles Plummer compiló una edición del VSH basada en los 2 manuscritos de Dublín sobrevivientes en 1910. El profesor William W. Hayes de la Universidad de Michigan compiló una edición del único manuscrito de Salamanca en 1965. El profesor de Oxford Richard Sharp sugiere que el manuscrito de Salamanca es el más cercano al texto original del que derivan las 3 versiones. El análisis de Sarpe de las formas de nombres irlandeses en el Codex Salamanticensis mostró similitudes entre este y la vida de Santa Brígida, un texto verificable del siglo VII, lo que lo llevó a postular que 9, y posiblemente 10, de las vidas fueron escritas mucho antes, c. 750-850. Además, propuso que esta vida anterior de Ailbe en el Codex Salmanticensis se compuso originalmente para promover la causa de la Iglesia Eoganach de Emly. La ley de Ailbe, 784, fue emitida, posiblemente en respuesta a la ley de Patricio. Las vidas posteriores de la colección de Dublín van más allá y hacen de Ailbe el principal santo, pre-patricio, de Irlanda. Los otros son Ciarán de Saigir, Declan de Ardmore, Abban de Moyarney y Ivar de Becherin. The Dublin Life of Ailbe afirma que Munster le fue confiado por San Patricio, mientras que con un efecto similar, Ailbe es llamado un segundo patricio y patrón de Munster, secundus patricius et patronus Mumenie, en la vida de San Declan de Ardmore. Las vidas de santos relacionados como patricio proporcionan más material. Todos incluyen numerosos eventos milagrosos y obvias inconsistencias y anacronismos. De hecho, la primera mención del nombre Ailbeus parece estar en la vida de San Patricio de finales del siglo VII de Tirechan, aunque esto parece estar en referencia a un Ailbe diferente, un sacerdote asociado con Uia y Yello, en Connaught, más tarde conocido como Ailbe de Senqua, San Coe en el condado de Sligo. Otras menciones tempranas de Ailbe se encuentran en el siglo VIII Navigatio Brendani, Viaje de San Brenden, y en el Martirologio de Tallaght y el Martirologio de Oengus de los primeros años del siglo IX. En una leyenda que se remonta a la Vita,
o vida del santo, el padre de Ailbe huyó del rey Cronan antes del nacimiento del niño. Los sirvientes de su madre, a quienes el rey ordenó matar al bebé, lo colocaron en una roca en el desierto, donde fue encontrado y amamantado por una loba. Mucho después, cuando Ailbe era obispo, una vieja loba perseguida por un grupo de caza corrió hacia el obispo y apoyó la cabeza en su pecho. Ailbe protegió a la loba y, a partir de entonces, la alimentó a ella y a sus cachorros todos los días desde su salón. Ailbe fue descubierto en el bosque visitando britones. Se dice que estos padres adoptivos britones planearon dejarlo en Irlanda cuando regresaran a casa, pero no pudieron hacer el paso constante y milagrosamente hasta que consintieron en llevárselo con ellos. Luego se llevaron a Ailbe con ellos cuando regresaron a Gales, Vita Albei II. Una tradición que también se remonta a la primera Vita Albei IX, sostenía que fue a Roma y fue ordenado obispo por Hilario, que entonces era papa. Al ser ordenado en Roma, se dice que alimentó a la gente de la ciudad durante 3 días antes de regresar a casa. Al final de su vida, llegó un barco sobrenatural y abordó para conocer el secreto de su muerte. Al regresar del mundo de las hadas, regresó a Emly para morir y ser enterrado. La primera Vita afirma que San Ailbe fue bautizado por Palladio, Vita Albei II, algo que podría ser compatible con la tradición que lo convirtió en un evangelizador, pre-patricio, de Irlanda, ya que se registró que Palladio fue enviado a Irlanda en 431, probablemente antes de la época de Patricio. El año de su muerte, 528, que se registra en los Annals of Enniskillen, compilados en Emly probablemente en 1092, no es, sin embargo, compatible con una carrera pre-patricia. Sin embargo, bien puede ser un reflejo del hecho de que muchos de esos obituarios, registros de la fecha de la muerte, de los santos irlandeses se agregaron retrospectivamente a los anuales. Se dice que Ailbe fundó el monasterio y la diócesis de Emly, irlandés, Inlech, que se volvió muy importante en Munster. Se dice que fue responsable de la donación de tierras insulares por parte del rey a Angus para el monasterio de Sanenda. También está asociado con la fundación del convento de Clane en el siglo VI, en el moderno condado de Kildare. La vida de San David, escrita por Regiffa Arch a finales del siglo XI, afirma que Ailbe bautizó a David, el santo patrón de Gales. En las tradiciones galesas, luego adoptó al niño mientras se desempeñaba como obispo de Menevia, actual St. David's, antes de partir para misionar el sur de Irlanda. También fue considerado como el fundador de Llanailfibo St. Audes en Pembrokeshire. Las fuentes galesas tardías le dan una ascendencia británica. Así, en el siglo XVI, H.R. Saint registra Eilbhadirdan Saint Breudan, variante, Breudain, mientras que un manuscrito de Bonedi Saint graba Eilbhadirdan. Esto lo convertiría en un descendiente de Wortemir y un primo de los santos David, Sibi y Sadirnin. El profesor Padraig O'Riain sugiere que el culto de Ailbe puede tener orígenes precristianos. El nombre Ailbe figura ampliamente en un contexto de cuento popular irlandés, con sus orígenes probables principalmente en la mitología pagana precristiana. Por ejemplo, Ailbe era el nombre del sabueso divino en el cuento del cerdo de Mac Tato asociado con la Mag Ailbe o llanura de Ailbe, donde se encontraba la Lia Ailbe o piedra de Ailbe. El sabueso divino, Ailbe defendió a Leinster, cuyo centro principal era Aillen, cuyo epónimo femenino, Aillen, poseía una maravillosa perrita faldera, Ailbe, de acuerdo con el Ding Senchas métrico. A estas asociaciones caninas se podría comparar la tradición que identificó al padre de Ailbe como Olchu, Olknais en la Vita Albei, gran sabueso, así como la historia, probablemente relacionada, del niño Ailbe cuidado por una loba. Ailbe Gruadbrek era hija de Cormac MacArt,
primer rey mítico irlandés, y esposa, al igual que su hermana Grainne, de Fenmac Cumhel. Ailbe era también el nombre de varias de las Fianna. Una, Ailbe, era hija de Mide, hijo de Dagda. El nombre Ailbe se explica en la Vita Albei como derivado de Ail, una roca, y Beo, vivo. En palabras de Barengood y Fisher se trata de una etimología muy dudosa. Está claramente relacionado con la historia de su exposición detrás de una roca después de su nacimiento, antes de ser cuidado por un lobo, Vita Albei II, y se parece mucho a una etimología popular. Sin embargo, podemos observar una asociación esporádica de Ailbe, como santo o figura mitológica, con rocas, Ail irlandés. La Lia Ailbe, piedra de Ailbe, en el Mag Ailbe, llanura de Ailbe, puede tener un origen tautológico, mientras que una Esliab Ailbe se asoció con una figura legendaria Ailbe en Doenarfen. El Inverailbine mencionado en la Vita Patrici de Tirechan, Tirechan 5, 2, puede contener Ail, una roca, según Watson. Es en un maravilloso altar de piedra, roca prominente con asociaciones religiosas, en la montaña de Uia y Leyo donde se dice que Patricio instaló el segundo San Ailbe, de Sencua, probablemente en el sitio antiguo de la iglesia de San Coe, condado de Sligo, donde una gran roca domina un pozo. Todo esto podría explicarse mejor mediante un proceso típico de asimilación de sonido de Ail, roca, al nombre Ailbi. La raíz albo, blanco, brillante, como en latín albus, blanco, parece figurar en los nombres de varias deidades o semideidades, o nombres con probables asociaciones mitológicas, de ahí el Mons Albanus. Albula como antiguo nombre del Tíber y la legendaria Alba Longa en Lacio, las deidades germánicas Albiaenae, la profetisa semidivina, Albruna, mencionada por Tácito, latín vulgar Aurinia, Germania 8, o los seres espirituales o demoníacos del mundo germánico, que en el inglés moderno están representados por la palabra, elfo, alpito, que fue registrado como el nombre de una, ogresa, o, insecto de guardería. Y bien podría haber sido apropiado para un estrato anterior de dioses griegos, y posiblemente el Rus de la mitología india y el Rig Veda. Esta raíz también se puede encontrar en los nombres de deidades celtas como Alvarinus, Albocelo, si no contienen el latín albus, y posiblemente la deidad Albius registrada en una sola inscripción de Aignay Leduc. Sin embargo, la raíz albo, blanco, brillante, no figura en irlandés ni en ninguna de las lenguas celtas existentes. Puede figurar en el idioma celta de la antigua Galia, como en los nombres anteriores, pero, de hecho, puede haber sido tomado prestado de la antigua lengua ligur. La raíz es muy común en los nombres de lugares de la antigua Liguria. Sin embargo, aparece la raíz albi, y, o, mundo, en las lenguas celtas británicas, como se ve, por ejemplo, en Wesselfit, mundo, tierra. De hecho, se ha argumentado convincentemente que esta raíz está relacionada con la raíz albo, blanco, brillante, y ciertamente aparece en el nombre divino galo Albio Rix, rey del mundo, paralelo a Dumno Rix y Viturrix de significado similar. Sin embargo, no aparece en irlandés, con una única excepción, el nombre irlandés para Gran Bretaña, que es la versión irlandesa del nombre Albion que se encuentra en fuentes antiguas como el nombre más antiguo registrado para Gran Bretaña. Esto aparece en irlandés como Albe, Alpe y Albu, Alpu. Sin embargo, no hay una explicación obvia para que este nombre aparezca en la forma Ailbe y la raíz Albi, y, o no tomaría esa forma en irlandés, según la forma en que se desarrolló normalmente el idioma. La I, en la AI de Ailbe, no es una vocal completa pero representa un deslizamiento audible antes de una L palatizada. Esta L palatizada, con aglad no se encuentra en el irlandés Albu, Gran Bretaña. Todo esto hace que la forma precisa del nombre Ailbe, en irlandés, sea posiblemente algo misteriosa.
Pidamos ayuda a San Ailbe. ¿Cuándo se celebra San Albeo de Emly? San Albeo de Emly es un santo cuya celebración se realiza el 12 de septiembre y lo celebran las personas cuyo nombre es Albeo. Celebración, vida, obra y oración de San Albeo de Emly. A continuación se ofrece unas breves reseñas históricas sobre la vida y beatificación de San Albeo de Emly, para poder entender los momentos que marcaron su camino hacia la santidad. ¿Cuándo nació y falleció? No se tienen datos sobre el nacimiento de San Albeo de Emly y falleció en Emly, en Irlanda. ¿Quién fue San Albeo de Emly? En Emly, en la provincia de Momonia, en Hibernia, San Albeo, obispo, peregrino y predicador del Evangelio a muchas gentes, c. 528. ¿Su nombre tiene algún significado? No, Albeo es un nombre sin ningún significado. ¿Cuál es su nombre en otros países del mundo? No existen santos relacionados en otros países del mundo. ¿Existe alguna oración específica para San Albeo de Emly? No, no existe ninguna oración relacionada con San Albeo de Emly.